Bien, hoy día vamos a hablar un poco de los ácidos nucleicos y el flujo de la información genética. Los ácidos nucleicos pues vienen a ser los bloques de construcción para la formación de del ADN y del ARN, ¿no? Esto es importante que lo mapeemos bien para saber lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que conocemos? Es el ARN y el ADN, como habíamos mencionado. ¿Y cómo están constituidos los ácidos nucleicos? Pues por lo que les mencionaba, ¿no? Los nucleótidos. Los nucleótidos vienen a ser, como les mencionaba, los bloques de construcción para estos ácidos nucleicos, ¿no? Para formar o sintetizar o construir el ARN y el ADN. Bien, y está constituido, como vemos acá, los nucleótidos están constituidos por un grupo fosfato, uno o más grupos fosfatos, por un azúcar que puede ser una pentosa y por una base nitrogenada. ¿Ya? Puede ser también, este azúcar puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. ¿Ya? Entonces, este es el esquema que tenemos que tener en mente. Un nucleótido está formado por uno o más grupos fosfato, por un azúcar, que puede ser una pentosa, puede ser una ribosa, puede ser una desoxirribosa y una base nitrogenada. Aquí vamos a adelantarnos y vamos a decir cuál es la diferencia que existe entre un nucleótido y un nucleósido. Un nucleósido viene a ser la base para formar un nucleótido. Un nucleósido solamente tiene la base nitrogenada y el azúcar. Entonces un nucleósido tiene solamente base nitrogenada y azúcar. Cuando se agrega uno o más grupos fosfatos, se van a convertir en un nucleótido, que es específicamente el bloque de construcción de los ácidos nucleicos. Bien, este es el contenido de la sesión. El resultado de aprendizaje, lo que esperamos lograr el día de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante identifica los componentes de los ácidos nucleicos y explica los procesos que ocurren en el flujo de la información genética a través de ejercicios y preguntas de análisis de caso, como vamos a hacerlo ahora. En cuanto al desarrollo del tema, podemos comenzar hablando de los ácidos nucleicos y decir que los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, contienen la información genética o el genoma de todo ser vivo y contiene la información que es transmitida de una generación a otra. Los padres heredan esta información genética a los hijos para que se manifieste tanto la información genética o genoma y también el fenotipo en los hijos, ¿no? Herencia de los padres. El ADN guarda la información genética de todos los organismos celulares, de todas las células. Cada célula tiene una información genética, cada molécula tiene una información genética, ¿no? Cada ser vivo tiene una información genética que está codificada dentro de este ADN, que se diferencia del ARN, como vemos. El ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN. O sea, el ARN viene a ser un complemento necesario para que el ADN pueda expresar esa información genética que lleva consigo. Los ácidos nucleicos resultan pues de la polimerización de monómeros complejos denominados nucleótidos. Como les mencionaba,
los nucleótidos se convierten en esos bloques de construcción de los ácidos nucleicos. Estos compuestos están formados, como les había dicho inicialmente, por un azúcar, que puede ser una pentosa, una ribosa o una desoxirribosa, como vemos aquí en el gráfico morado, ¿no? Una base nitrogenada, como vemos aquí en este gráfico, y un grupo fosfato. Uno o más grupos fosfato podrían ser, ¿no? Pero acá está el grupo fosfato, ¿no? Unido siempre al carbono 5 de la pentosa, mientras que la base nitrogenada está unido al carbono 1 de la pentosa. Un nucleótido, entonces, está formado por la unión de un grupo fosfato en el carbono 5 de una pentosa a través de un enlace fosfodiéster. A su vez, la pentosa lleva unida al carbono 1, la base nitrogenada, por un enlace N-glucosídico. Lo vemos también en este diagrama, tenemos a la pentosa. En el carbono 5 tenemos unido al grupo fosfato por un enlace fosfodiéster, y en el carbono 1 tenemos unido la base nitrogenada. Cierra la ventanita, por favor. Por un enlace unido por un enlace N-glucosídico. Bien. Los ácidos nucleicos se diferencian que en el carbono 2 de la pentosa del ADN tiene un grupo H. La ausencia del grupo, tiene un grupo H, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? El ARN, miren. El ARN se diferencia que, ya que en el carbono 2 de la pentosa, tiene, perdón, acá el ADN, estoy confundiéndome, el ADN acá se diferencia que en el carbono 2, vemos acá el carbono 2 de la pentosa, tiene un grupo H, un grupo hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno tiene acá. Mientras que el ARN no tiene ese grupo hidrógeno, sino tiene un grupo hidroxilo. Como vemos, eso es lo único que les diferencia tanto a la ribosa de la desoxirribosa. Recordemos que si es una ribosa va a conformar un ARN, y si es el carbohidrato, el azúcar, es una desoxirribosa, va a conformar el ADN. Y la diferencia que hay entre una ribosa y una desoxirribosa es que la ribosa tiene en su carbono 2 un grupo hidroxilo, mientras que en el mismo lugar, en el carbono 2, la desoxirribosa tiene un hidrógeno nada más. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es tan importante esto? Porque la ausencia de este grupo OH en el ADN, en el carbono 2, aumenta la resistencia a la hidrólisis, dándole mayor estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ADN es más resistente, es más estable que el ADN, que el ARN, perdón, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a que está constituido por una desoxirribosa. Y sabemos que la desoxirribosa en el carbono 2 tiene un hidrógeno en lugar de un hidroxilo como lo tiene el ARN. Pero este hecho de tener un hidrógeno y no un hidroxilo hace que esta ribosa, este ADN, se vuelva más estable, más resistente a la hidrólisis, o sea, no se puede romper tan fácilmente, no se puede degradar tan fácilmente y conserva la información genética de una forma más segura, ¿no? Bien, ahora los ácidos nucleicos tienen una base nitrogenada, como hemos dicho, ¿no? Tienen un azúcar, como ya lo hemos visto, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Ahora, el otro componente del ácido nucleico son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser purinas
o pueden ser pirimidinas. Las purinas son la adenina que vemos acá y la guanina que también la vemos acá. Mientras que las pirimidinas tienen a la timina, que la vemos acá, a la citosina, que la vemos acá, y al uracilo, que también lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, las bases nitrogenadas, repetimos, el, el, el ADN o el ARN, que son los ácidos nucleicos, están constituidos por un grupo fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada. Ahora veamos lo del azúcar. El azúcar puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. La ribosa constituye al ARN y la desoxirribosa al ADN. Ahora hablemos de las bases nitrogenadas, que es el segundo componente de los ácidos nucleicos, que pueden ser las purinas, adenina y guanina, o pueden ser las pirimidinas, la timina, la citosina y el uracilo. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de estos nucleótidos? Constituyen los ácidos nucleicos ADN y ARN, o sea, a partir de ellos se forma el ADN y el ARN. Los nucleósidos trifosfato son la moneda corriente de energía, que es el ATP. Los nucleótidos son mediadores celulares también del AMP cíclico y del GMP cíclico. Son componentes de coenzimas como de la nicotinamida adenina dinucleótido oxidado, de la flavina adenina dinucleótido oxidado o de la coenzima A. Bien. Además, estos nucleótidos son precursores del trifosfato de guanosina, es precursor de la tetrahidrobiopterina. También son portadores intermediarios activados, son efectores alostéricos, son componentes de ribosimas con poder catalítico. ¿Ya? Entonces, todas estas son las funciones de los nucleótidos. La síntesis de nucleótidos de purina y pirimidina puede ser de dos formas. Una, a través de la vía de novo. Las purinas y las pirimidinas no son requeridas en la dieta, no constituyen nutrientes esenciales. Y la otra vía es la vía de salvamento o recuperación. Aquí quiero hacer un punto aparte y mencionarles para que entiendan bien qué es esta frasecita que aparece siempre en muchos textos, ¿no? Que es la vía de novo, ¿no? La síntesis de novo. Es decir, se refiere a que las moléculas de las que se está hablando, como en este caso los nucleótidos, son formados por el organismo, pero a partir de una molécula muy pequeña, o sea que inician de cero, o sea, no existe el nucleótido y desde sus bases más pequeñas se empieza a formar el nucleótido. Eso significa la vía de novo o la síntesis de novo, mientras que la otra forma es rescatar algunas moléculas o algunos compuestos de de otras moléculas, ¿no? Que hayan sido destruidas, o sea, un reciclaje. Bien, eh, las rutas biosintéticas de novo están presentes en todas las células, excepto en parásitos intracelulares. Y las rutas de recuperación, aprovechamiento de nucleótidos ingeridos por la dieta o degradados por las células, las, por ejemplo, las ARN, ¿no? Y están formadas por ribosa activada más una base nitrogenada. Eso vendría a ser el nucleótido. Entonces hay dos formas en las que podemos obtener los nucleótidos, ¿no? A través de una vía de novo o síntesis de novo desde el inicio, desde cero, a, o vía de salvamento o recuperación, o sea, un reciclaje.
La síntesis de nucleótidos va a depender mucho de la procedencia de los átomos de purina o pirimidina. Ya sabemos que las purinas son la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas son la timina, citosina y el uracilo. Y también recordemos que la purina y la pirimidina vienen a ser las bases nitrogenadas que van a conformar el nucleótido. Síntesis de purinas por vía de novo. ¿Bien? El sitio principal de la síntesis de purinas por vías de novo es el hígado. Inicia con la fosforibosilpirofosfato o PRPP y posterior formación de la inosina 5 monofosfato o también IMP, que posee la base hipoxantina. A partir del IMP, o sea, de la inosina 5-monofosfato, derivan el AMP, el adenosin monofosfato, y el GMP, el guanosin monofosfato. La purina se construye sobre la ribosa. Ya, recordemos que habían dos tipos de azúcares, ¿no? Ribosa y desoxirribosa. La ribosa tiene un grupo OH en el carbono 2, mientras que la desoxirribosa solo tiene un hidrógeno en ese carbono 2. Em, la síntesis de purina requiere de 6 ATPs, 2 glutaminas, una glicina, un aspartato, un CO2 y 2 formiatos. Los formiatos son llevados por el tetrahidrofolato en forma de N10-formil-THF, ¿no? Tetrahidrofolato. Recordemos que el tetrahidrofolato es una forma activa de la vitamina B9 o ácido fólico, también conocido como ácido fólico, ¿no? Entonces este THF, tetrahidrofolato, es la forma activa del ácido fólico. Existen vías de salvataje de purina también, ¿no? Y vamos a ver. A ver, estos son los intermediarios de la ruta, ¿no? Que se van formando, están todos los intermediarios, ¿no? La ribosa 5-fosfato, la 5-fosforibosa, ribosilpirofosfato, la 5-fosforibosilamina, que es el fosforibofos, la 5-fosforibosilpirofosfato más glicina. También tenemos el ribonucleótido de glicinamida, el ribonucleótido de formilglicinamida, el ribonucleótido de formilglicinamidina, tenemos el ribonucleótido de aminoimidazol, tenemos el ribonucleótido de carboxiaminoimidazol, al cual se unió el aspartato, el ribonucleótido de aminoimidazol succinocarboxamida. Tenemos también el ribonucleótido de aminoimidazol carboxamida más fumarato. Y tenemos también el ribonucleótido de formamidoimidazol carboxamida. Tenemos el monofosfato de inosina, el tetrahidrofolato, que les decía que es la forma activa del ácido fólico, y tenemos las 10-formil tetrahidrofolato, ¿no? O sea, el nombre es un poquito difíciles, por eso es que se les ha puesto aquí la forma abreviada, ¿no? Cómo se conoce a estos compuestos intermediarios. Bien, acá tenemos la formación de AMP y de GTP a partir de IMP, ¿no? La ruta de síntesis de purina siempre va a ser ramificada, ¿no? El adenosin difosfato se convierte en adenosin trifosfato a nivel de la vía glucolítica, a nivel del ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, que estas clases ya lo hemos hecho, ¿no? Recuerden que la vía glucolítica es cuando la glucosa pasa a ser piruvato, ¿no? El piruvato se descarboxila, se convierte en acetilcoenzima A y da inicio al ciclo de Krebs con el oxaloacetato. Luego, los 3 NAT reducidos, un FAT reducido
que se liberan en este ciclo de Krebs van a entrar a la fosforilación oxidativa para dar como final ATP propiamente dicho, ¿no? Aquí tenemos la regulación de la síntesis de purinas, ¿no? La síntesis de el fosforibosil pirofosfato con la fosforibosil pirofosfato sintetasa es retroinhibida por el ADP y el GDP, adenosin difosfato, y el guanosin difosfato. La síntesis de fosforribosilamina con el PRPP o fosforibosil pirofosfato amidotransferasa es retroinhibida por el ATP, el ADP y el AMP. Adenosin trifosfato, adenosin difosfato, adenosin monofosfato en un sitio alostérico y por GTP, GDP y GMP en otro sitio, es decir. La actividad es estimulada por el fosforibosil pirofosfato y en la ramificación que conduce de IMP a MP y GMP, la acumulación de ATP acelera la síntesis de GMP y viceversa, pues la adenosil, el adenilo succinato sintetasa es inhibida por el AMP y la IMP deshidrogenasa por GMP. Bien, esta es la inhibición alostérica, no olvidemos, esto ya lo habíamos visto también cuando hablamos de enzimas, ¿no? En la cual hablábamos que la inhibición alostérica era cuando el inhibidor se pegaba o se unía a la enzima en un lugar diferente al sitio activo. Esto deformaba la enzima y permitía que con un sitio activo deformado, pues ya no se pudiera agregar el sustrato, ¿no? O unirse al sustrato. Esa era la inhibición alostérica. Bien. Eh, Bien, ahora en cuanto a la regulación de la síntesis de purinas, la idea es controlar la cantidad total de purinas, así como las cantidades relativas de purinas, ¿no? Esto vamos a verlo ya cuando vamos a empezar a resolver los casos clínicos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir en este momento a través del chat, les voy a compartir este un caso clínico. Oh, se quedó solo. Boris, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy bien, te quedaste solo, no sé qué pasó con tu compañera. Pero bueno, Estoy voy acostumbrado a con otro profesor. ponerte en el chat un caso clínico, ¿ya? ¿Dónde Ok. estás? Bien, en este archivito que te he compartido, Boris, hay tres casos clínicos y cada uno tiene este, tres preguntas, o sea, es bastante como para que puedas practicar en en, en tus ratos libres, ¿no? Para el examen, ¿no? ¿Lo logras visualizar? ¿Te llegó? Es un PDF, ¿no, profesor? Sí, es un PDF. Eh, Bien.
Intenta resolver el primer caso clínico, ¿ya? Y me vas diciendo cómo te va, ¿ya? Ahí Ok. ingresó otra de tus compañeros, Profe, ¿ya? buenas noches, disculpe, recién acabo de llegar de la universidad. No te preocupes, acabo de compartir con tu compañero acá en el chat, no sé si logras verlo, unos casos clínicos. Hay 3 casos clínicos con preguntas, ¿ya? Lo que quiero es que resuelvan el caso clínico número 1 en base a la clase que estoy mencionándoles, ¿no? Es la clase de la semana 14, ¿ya? Que nos habla de los ácidos nucleicos. Entonces, intenten resolverlo, igual que la semana pasada. Yo estoy aquí con ustedes, les voy a dar 20 minutos para que puedan resolverlo y luego lo resolvemos juntos. ¿De acuerdo? Ya, profe. Muy bien. Entonces, en 20 minutos estoy nuevamente con ustedes.
A ver, chicos, ¿cómo van? Profe, todavía un poquito de tiempito más. Ya. A ver, Gracias. unos 5 minutos más.
Bien, chicos, ¿cómo van? Profe, tratando de resolver. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Ya, profe. Ya. A ver, vamos a... Bien, el caso 1 dice, síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Un niño de 6 meses presenta infecciones respiratorias recurrentes, candidiasis persistente y falla para progresar, ¿no? O sea, es un niño que está reincidiendo en infecciones básicas, ¿no? Como son las respiratorias y honguitos en en la boca, ¿no? Eso quiere decir que su sistema inmunológico está muy bajo. El laboratorio revela niveles muy bajos de linfocitos T y linfocitos B. El estudio metabólico demuestra acumulación de desoxiadenosina y disminución de nucleótidos necesarios para la síntesis de ADN. Hay una disminución de nucleótidos. El pediatra sospecha de un defecto en el metabolismo de purinas. Si bien recuerdan, las purinas vienen a ser las bases de los nucleótidos, ¿no? Eh, Recordemos que los nucleótidos están formados por un azúcar, ya que puede ser una pentosa, una ribosa, una desoxirribosa. Está formado por una base nitrogenada, que pueden ser purinas o pirimidinas, y está formado por uno o más fosfatos, ¿no? Grupos fosfatos. Bien, entonces aquí parece que hay un defecto en las purinas, lo que va a hacer que los nucleótidos no se formen adecuadamente y por lo tanto no se forme un ADN. Recordemos que los nucleótidos vienen a ser los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué vía metabólica está alterada en este paciente y qué enzima está probablemente afectada? A ver, ¿alguien me puede decir qué vía está alterada? ¿Llegaron a resolver esa primera pregunta? ¿Podría ser la de las purinas? Muy bien, la La vía de la vía de... síntesis de las purinas. Pero como habíamos visto, la vía de la síntesis de las purinas, este, pueden ser dos, ¿no? Una era la síntesis de novo y la otra era ¿recuerdan? En la síntesis de purina, vía de salvamento. muy bien, ¿no? La vía de salvamento. Ahora, ¿cuál de las dos está alterada? ¿Cuál de las dos creen ustedes que está alterada? ¿La vía de síntesis de novo o vía de novo o la de salvamento? Mm, Recordemos que la vía de novo es una vía que comienza desde cero, ¿no? O sea, las purinas y las pirimidinas se van a formar a partir de moléculas muy pequeñas. O sea, de cero, de la nada empieza a formar el organismo estos compuestos. Mientras que en la vía de salvamento no es así. Se utilizan eh, eh, algunos nucleótidos o compuestos ingeridos por la dieta y también algunos compuestos que se reciclan de la recuperación, de la destrucción de algunas otras moléculas, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos creen ustedes que es la que está alterada? Bueno, la que no, la que estaría alterada en este caso es la vía de salvamento, ¿no? ¿Por qué? Porque
no, la vía de salvamento es una vía en la cual se reciclan las purinas. No estamos hablando de una formación de purinas que comienzan, como habíamos dicho en su momento, desde comienza la síntesis en el hígado de la fosforibosil pirofosfato y posteriormente la formación del IMP que habíamos hablado, y este IMP va a derivar en la síntesis de la AMP y el GMP, ¿no? Entonces todo en este caso partiría de la ribosa, pero no es así. El médico está sospechando de una alteración en la formación de estas purinas. Entonces, Ah, la vía de salvamento de purinas se realiza en tejidos extrahepáticos a partir de bases de purinas libres, ¿no? A partir de esta vía se va a sintetizar aproximadamente el 90% de las purinas a diario, o sea, la vía de salvamento es la vía más utilizada, es la más común. ¿Por qué? Porque en esta vía hay menos gasto de energía en comparación con la vía de síntesis de novo, ¿ya? Y las reacciones son irreversibles. Se utilizan compuestos reciclados de purinas que provienen de la dieta o del recambio de nucleótidos, ¿no? Mueren unas y nacen otras. Entonces, la que estaría alterada, la vía que estaría alterada es la vía de salvamento de purinas, particularmente por la deficiencia de una enzima, que es la adenosina desaminasa. Esta deficiencia de esta enzima va a provocar la acumulación de la desoxiadenosina, que se transforma en DATP, inhibiendo a otra enzima que es la ribonucleótido reductasa, quien va a generar la síntesis de desoxirribonucleótidos, o sea, de nucleótidos que tengan no una ribosa, sino una desoxirribosa. Entonces, se va a bloquear esta síntesis de desoxirribonucleótidos y por tanto se bloquea la replicación del ADN. Esto va a afectar principalmente a la síntesis y a la división de los linfocitos T y B. Y por eso este paciente está mostrando niveles muy bajos de linfocitos T, niveles muy bajos de linfocitos B. Por eso este paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, tiene candidiasis y no está respondiendo su sistema inmunológico porque no hay una replicación de ADN para que se haga, para que se produzca la síntesis, la división de linfocitos, ¿no? ¿Por qué? Porque está siendo bloqueada por la falta de la enzima ribonucleótido reductasa. ¿Y por qué se inhibe esta enzima ribonucleótido reductasa? Porque ha habido una acumulación de desoxiadenosina que luego se va a transformar en DATP. ¿Y por qué hubo esta deficiencia de desoxiarribosina? ¿Por qué? Porque falta una enzima, la enzima ADA, o también llamada adenosina desaminasa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay una alteración en la vía de salvamento de purinas. Bien, la segunda pregunta dice, analice cómo la acumulación de DATP afecta la regulación de síntesis de nucleótidos y la proliferación de linfocitos. El DATP es el desoxiadenosin trifosfato. El desoxiadenosin trifosfato. Bien, a ver, entonces, ¿cómo la acumulación de este desoxiadenosin trifosfato va a afectar la regulación de la síntesis de nucleótidos y la proliferación de linfocitos? Es algo muy, está relacionado con la pregunta 1, ¿no?
¿Alguien tiene alguna idea o lo ha resuelto? Respóndanme, chicos, para, si no, para resolverlo yo. Sí, por favor, profesor. Ya, a ver. El exceso de DATP va a ejercer una retroinhibición alostérica. ¿Se acuerdan? Cuando les mostré, bueno, Boris, te debes acordar que hace un momento mostré como, como una forma de recordar cómo se realizaba una inhibición alostérica cuando el inhibidor se une en la enzima, pero en otra parte diferente al sitio activo. Ya se va a unir a una parte diferente al sitio activo. Va a deformar a la enzima y va a deformar el sitio activo. Por lo tanto, cuando el sustrato llegue ya no se va a poder unir al sitio activo porque lo tiene deformado, ¿no? Entonces, a esto se llama una retroinhibición alostérica. El exceso de DATP que está ejerciendo la deficiencia de la enzima, de la desoxiadenosina, ese exceso esa deficiencia, perdón, va a generar un exceso de DATP. Este exceso de DATP va a generar una retroinhibición alostérica sobre la enzima ribonucleótido reductasa, impidiendo la conversión de NDP a desoxi-NDP. Como consecuencia de la síntesis de ADN, se detiene entonces, como consecuencia se va a detener esta síntesis de ADN. Disminuye la proliferación de linfocitos y se desarrolla la inmunodeficiencia, ¿no? La eficiencia del sistema inmunológico. La incapacidad de duplicar ADN afecta a las células altamente proliferativas como son los linfocitos T y linfocitos B, ¿no? A ver, les repito. El exceso entonces de DADP va a ejercer una retroinhibición alostérica sobre esta enzima crucial, ¿no? Que genera la síntesis de desoxirribonucleótidos. Va a generar una inhibición alostérica sobre esta enzima, que es la ribonucleótido reductasa. Esto impide que la conversión de NADP a desoxi-NDP. Y como consecuencia de esta inhibición, de esta disminución en esta conversión, la síntesis de ADN se va a detener. Se va a detener también la proliferación de linfocitos y se va a desarrollar o se va a presentar una deficiencia inmunológica. ¿Ya? Esta incapacidad de duplicar el ADN va a afectar a células eh, altamente proliferativas, ¿no? Como por ejemplo los linfocitos T y los linfocitos B, y con ello este paciente va a tener una disminución en en el sistema inmunológico, ¿no? Una eficiencia del sistema inmunológico. Bien, tenemos una tercera pregunta que es: relacione esta alteración con el concepto de flujo de la información genética descrito en el curso, ¿no? O sea, en esta clase, ¿no? Relacione esta Disculpe, profesor, alteración. ¿Cómo? ¿podría repetir un favor lo que causa el exceso de ese ATP? Ah, ya. En la pregunta 2. Tú me estás hablando de la pregunta Sí, por 2. favor. Ya. Entonces, el exceso de ATP, ¿no? Recordemos que
Todo esto va a comenzar cuando la vía de salvamento de purinas se altera por deficiencia de adenosina desaminasa, ¿no? O la enzima ADA. Esta deficiencia de esta enzima ADA va a provocar la acumulación de desoxiadenosina que se va a transformar en DATP, ¿ya? Entonces va a haber un exceso de DATP. Este exceso de DATP va a ejercer una inhibición alostérica sobre la enzima ribonucleótido reductasa, ¿ya? O sea, este DATP va a actuar como un inhibidor uniéndose a la enzima ribonucleótido reductasa en un lugar diferente de su sitio activo, la deforma, ¿no? ¿Ya? Impidiendo que esta enzima pueda hacer su trabajo. Y como consecuencia de esta alteración en la función de este ribonucleótido reductasa, la síntesis de ADN se va a detener. Ya no va a haber una síntesis de ADN. Y al haber una deficiencia en la síntesis de ADN, la proliferación de linfocitos va a reducirse también. Y es por eso que se va a desarrollar o se va a presentar una deficiencia inmunológica. Porque recordemos que los linfocitos pues, son parte de nuestro sistema de defensa, ¿no? Ahora sí quedó más claro. Sí, profesor, gracias. Profesor, Ok. entonces, de la enzima desoxiadenosina, su exceso se convierte en ATP. Y esa ATP ya inhibe a la ribonucleótido reductasa y eso evita la síntesis de ADN. Claro, ¿no? Inhibe a esta ribonucleótido reductasa. La inhibe, ¿no? Entonces, si la ribonucleótido reductasa está inhibida y la ribonucleótido reductasa es la que sintetiza el desoxirribonucleótidos, entonces no va a haber ADN, pues, ¿no? Entonces, al bloquear la acción de esta ribonucleótido reductasa, se detiene la síntesis de ADN. Al detenerse la síntesis de ADN, entre muchas otras alteraciones, se va a disminuir la proliferación de linfocitos y con ello se expresa la deficiencia inmunológica que está presentando este paciente. ¿Mm? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo relacionamos esta alteración con el concepto de flujo de información genética? El flujo de información genética, hablamos de ADN, ARN, perdón, y proteínas, se interrumpe en la primera etapa, ya que sin síntesis adecuada de ADN, pues entonces no se puede completar la replicación necesaria para la división celular, o sea, no se replican los linfocitos, ¿no? Sin linfocitos funcionales, o sea, sin linfocitos operativos, pues se compromete la expresión génica normal y la producción de proteínas esenciales para la respuesta inmunológica, ¿no? O la respuesta inmune o la acción del sistema inmunológico. Entonces, así es como podríamos nosotros relacionar este concepto de flujo de la información genética con lo que acabamos de ver, ¿no? Y sobre todo en este caso clínico, que el flujo de la información genética se interrumpe en su primera fase, en su primera etapa, ya que sin síntesis de ADN adecuada, sin síntesis adecuada de ADN, pues no se va a completar la replicación de ninguna célula, división de ninguna célula, y entre ellas no se va a completar la replicación de los linfocitos, ¿no?
Y si no tenemos linfocitos operativos, linfocitos funcionales, pues se va a comprometer también la expresión génica y la producción de otras proteínas que vienen a ser esenciales en la respuesta inmunológica o esenciales en el trabajo que realiza el sistema inmunológico. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Con la primera fase sería en la G1, ¿verdad? De lo que es la replicación celular. Claro, la primera fase, la primera etapa, ¿no? Se interrumpe y ya no hay una síntesis adecuada de ADN, ¿no? O sea, se interrumpe en su primera fase, ya no hay una síntesis adecuada de ADN. Y con ello se frenan todos los procesos de división celular en el organismo. Y entre ellos, los linfocitos, que son, pues, los linfocitos T y B, que son tan necesarios en el sistema inmunológico. Y si no tenemos estos linfocitos operativos, estos linfocitos haciendo un trabajo funcional, pues entonces se compromete pues la respuesta inmunológica, se compromete la expresión génica, se compromete la respuesta inmune al ataque de cualquier otro microorganismo patógeno. Y el paciente queda expuesto, por eso este paciente tiene infecciones respiratorias recurrentes, por eso este paciente tiene hongos en la boca, no tiene candidiasis, entre otras manifestaciones clínicas que puede presentarse también, ¿no? Y por lo tanto, no va a levantar, este paciente no va a levantar, no va a recuperar. Entonces, hay que trabajar desde el sistema inmunológico, desde el trabajo que realiza para comprometer la replicación de los linfocitos. Bien, aquí también tenemos otros casos. Uno es que de fármacos que afectan la replicación del ADN. Tenemos una mujer de 55 años que recibe tratamiento con un antibiótico que inhibe la topoisomerasa 2 bacteriana. Tras varios días presenta diarrea, náuseas y signos de disbiosis intestinal. Recordemos que la disbiosis intestinal es la alteración de la microbiota intestinal. El estudiante debe explicar los mecanismos bioquímicos involucrados, dice, ¿no? Una disbiosis intestinal hoy en día es tan estudiada que nos asegura que los resultados de estos estudios nos aseguran que la alteración a esta disbiosis intestinal es responsable de muchas enfermedades que quizás no encontremos aún relación, pero ahí, en esa microbiota intestinal alterada, es donde se cocinan muchas enfermedades que hoy día padecemos, ¿no? Hipertensión arterial, tenemos diabetes, tenemos obesidad, entre otras, ¿no? Después tenemos un caso clínico 3 que se refiere al error en la síntesis de ARN, un error en la transcripción. Nos habla de un paciente de 22 años con exposición laboral a un tóxico que inhibe la ARN polimerasa 2. Desarrolla síntomas de agotamiento, caída del cabello y disminución significativa en la producción de proteínas plasmáticas. Su laboratorio muestra bajos niveles de ARN mensajero. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cómo afecta la inhibición de la ARN polimerasa 2 la expresión génica? Tenemos que explicar cómo este tóxico altera el flujo de la información genética descrito en el curso y analizar por qué la ARN polimerasa 2 no requiere de cebador para iniciar la síntesis a diferencia de la ADN polimerasa. ¿Cómo influye esto en la gravedad del daño? Para esto yo ya les he resuelto los casos. Ahorita voy a buscar el archivo para colgárselos aquí mismo. A ver, un momentito, por favor.
A ver, acá está. A ver, Boris, lo que te sugiero es que primero intentes resolverlo, ¿no? Y cuando ya no puedes resolverlo, ya llegaste a tu límite, puedas ver el caso resuelto, ¿no? Porque si no, no tendría razón de Entendido. ser mirarlo desde un primer momento, ¿no? El primero, esfuérzate, ¿ya? ¿Llegó el archivo? Sí, profesor, gracias. Ya. Ahí están los casos, lo que hemos resuelto y los otros dos casos clínicos con sus 3 preguntas también cada uno resuelto, ¿ya? Entonces, Son las fijas, ¿no, profe? ¿perdón? Son las fijas, ¿verdad? Sí, sí, los mismos casos son. Ya están resueltos, están con sus respuestas ya. Pero primero trabajen con el archivo de arriba, ¿no? El primero que les di. Sí. Traten de resolverlo y después ya comparan sus respuestas con el archivo resuelto, ¿ya? Profe, disculpe, se había ido Dime, el dime, internet, se había ido el internet, me botó de la sala. Voy a tener que dime. ver la grabación. Ya, yo voy a colgar la grabación ahorita. A ver, Sí, apellidos de por ustedes favor. son De Boris, la ¿cuál es Cruz, tu apellido? De la Cruz. de la Ah, Cruz ya. Chupingahua. De la Cruz Chupingawa. Aisha. Ya. Ajá. Y Boris, ¿cuál es tu apellido? Achim Bailón, profe. ¿Cómo? Achim Bailón. No te entiendo tu primer apellido. Achim. Ah, ya, Aching. Aching. Díganme, ¿están con su... Ustedes dos nomás han estado, ¿no? Están con su Sí, profe. cuenta de la universidad, ¿no? Sí, la Sí, profesor. del el DIN, pues, la que se va de la universidad. Ya, perfecto. A ver. Yantoy Palomino, Brenda también está. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yantoy Palomino, tú no estás en este aula, ¿no? No, profesor, pero quería Ha entrado con llevar la clase. cuenta de la universidad. Sí, profesor. Ah, ya, ya. Bien. Entonces yo voy a colgar en unos minutos la grabación. Voy a detener la grabación ya. En unos momentos voy a compartir